Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rosa Vera. Esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Este es un año difícil para muchos. Hoy, a kilómetros de distancia, se desarrolla un conflicto que no es de ahora, pues tiene una larga data y una compleja historia. Estoy hablando de los sucesos que hoy se vienen desarrollando entre palestinos e israelíes. Es un suceso que vuelve a poner en el escenario político mundial conceptos que no nos resultan ajenos, como terrorismo, terrorista y junto a ellos los derechos humanos. Y el debate gira en torno de quién y para quiénes. Porque en conflictos como este se pone en práctica un perverso andamiaje en donde el lenguaje juega un papel vital, pues a través del mismo deshumanizamos. Es un conflicto que está a kilómetros de distancia, en otro continente, pero que no nos resulta del todo ajeno. Nosotros mismos tenemos personas fallecidas por las protestas. En el informe de la Coordinadora Internacional de Derechos Humanos, concluye que los hechos, por ejemplo en Ayacucho, donde 10 personas perdieron la vida por proyectiles de arma de fuego, producto del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, constituyen graves violaciones a derechos humanos. Es en este escenario crispado que nuestras decisiones toman fuerza, a través de un racismo que nos acompaña desde la colonia, tiene larga data. Es un racismo que no solo se ancla en lo racial, sino que en nuestro caso también adquiere un fuerte componente geográfico, en donde el trapecio andino al que alude los tomos del informe de la Comisión de la Verdad, de aquí en adelante CBR, se constituyen un enemigo más. Pero hablar de Puno, Apurímac, Cusco, es el trabajo en realidad en el que trabajó la Comisión de la Verdad. Hemos pedido que Edgardo Rodríguez Gómez nos acompañe hoy y desde ya La Oruga está profundamente agradecida. Edgardo Rodríguez Gómez es el director general de Derechos Humanos del MINJUS. Fue director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, estando a su cargo el diseño e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Es profesor de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades públicas y privadas del país. Es doctor y máster en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Y aquí me corriges, Edgardo, porque estoy asumiendo que entre el 2001 y el 2003 fuiste coordinador regional de la Oficina del Sur Andino, de la CBR, que comprendía, como yo he mencionado, Apurímac, Cusco y Puno. Al igual que la entrevista que hemos tenido con otras personas que fueron parte de la CBR, me gustaría saber un poco esa ruta personal tuya, Edgardo, ¿no? Sí. Porque tú eres puneño. Así es. Y digamos, ¿cómo fue para ti crecer en Puno? ¿Cómo fue un poco tu juventud en Puno, ¿no? ¿Estudiaste allí? ¿Y cómo fueron estos procesos, cómo se fueron desarrollando algunos procesos históricos allí? Sí, bueno, en principio agradecerte, Rosa, agradecer a La Oruga y al Instituto de Estudios Peruanos por poder compartir con ustedes esa mirada desde una región que hoy está en escena y que también fue desde su propia realidad, contexto, protagonista del periodo del 80 al 2000 en el que en efecto luego en el marco de la Comisión de la Verdad se hizo desde un esfuerzo de amigos en realidad en un momento y luego aliados institucionales un trabajo en 4 regiones. Ahí me gustaría precisar que es Puno, Cusco, Apurímac, sin contar Andahuaylas y Chincheros, que se veía desde la sede regional de Ayacucho, y Madre de Dios, ¿no? que parecería que no tiene nada que ver en la configuración del sur andino, pero tiene una relevancia sobre todo en lo que ha devenido como una zona de conflicto, también es una zona de alta conflictividad. Mi trayectoria personal, mi recorrido para ser parte de la Comisión de la Verdad, yo creo, está muy enfocada en una formación en un colegio religioso en Puno, un colegio
que estaba a cargo de la diócesis de Puno, en esa época conducida por el obispo Jesús Mateo Calderón, que es uno de los grandes artífices de esa alianza que había también, esa unión de obispos del sur andino que constituían la pastoral andina y daban fuerza al Instituto de Pastoral Andina, que era un espacio de reflexión, de publicación y sobre todo en el complejo periodo del 80 al 2000 en que yo era un estudiante de colegio, nos inculcaron desde esas bases inspiradas en la teología de la liberación un compromiso y un rápido contacto con la temática de los derechos humanos. Yo recuerdo pues a mis quizás 7, 8 años, recién regresado de Alemania, porque había terminado su doctorado al padre Luis Zambrano. Él regresaba casi como un rockstar, venía con su cabello así enorme, con su chompa de lana de alpaca diseño andino, ensortijado el cabello y venía a darnos clases de religión. Y además lo hacía de una forma tan didáctica y amable que uno quedaba rápidamente conectado con ese discurso, que luego él mismo lo transformaba en un mensaje a través de los medios de comunicación. La Radio Onda Azul era el espacio a través del cual no solo se daban noticias, sino se reflexionaba mucho sobre el escenario de la violencia a nivel local, pero era el personaje el que lo inspiraba, ¿no? Y al poco tiempo de su llegada, él sufrió un atentado. Me acuerdo en mi niñez, eso conmocionó mucho al colegio y a quienes estábamos allí, porque su discurso era un discurso muy dedicado a la situación crítica que vivía la región. Y de repente Sendero atentaba contra su vida y eso a todos nos dejó perplejos. Perdón que te interrumpa, sí. Edgardo, ¿ese fue qué año más o menos? Eso fue, yo creo que hacia el año antes del 85. Sí, él volvía, si no mal recuerdo, en el 83, 84 al Perú, volvía de Alemania. Él había sido discípulo de Karl Rahner, un gran teólogo de Friburgo, y venía pues a compartir todo lo que inspiraba su mirada teológica. Y desde su óptica social, además muy vinculado al discurso de la teología de la liberación en Centroamérica, de los jesuitas, ya trabajaban duramente allí John Sobrino, Elia Curía, y él venía con un discurso muy próximo también a esa situación delicada. Y eso conectaba además con el hecho de que en el colegio las monjas carmelitas que lo dirigían y las mexicanas venían de experiencias del propio El Salvador, ¿no? Y que habían acompañado también en su momento a Monseñor Oscar Romero. Incluso nos traían las imágenes de cuando todavía no se veía eso en la señal abierta, de su ejecución y todo el significado que tenía para el pueblo centroamericano. Y todo eso nos fue conectando, creo, a mi generación con la temática de los derechos humanos. Si algo puedo conectar en mi vida con la temática de los derechos humanos como sinónimos en Puno, es la Declaración Universal, su difusión, y la Vicaría de Solidaridad de la Diócesis de Puno, ¿no? que Lucho es prácticamente uno de sus fundadores, y esa relación que poco a poco se va generando con otras zonas de Puno, en el sur, con la Vicaría de Juli, la Vicaría de Sicuani y Ayaviri también, donde finalmente yo trabajé. Y es mi entrada muy deseada al mundo de los derechos humanos ya en términos profesionales, ¿no? Entonces, es ese ambiente, creo, el que me inspiró muy joven. Además, tenía la aspiración, creo que desde que salí del colegio y con toda esa enseñanza, ese aprendizaje del colegio en el que estudié, de hacer una tesis sobre derechos humanos. O sea, quería estudiar derechos humanos, tenía muchas ganas de comprometerme con el tema, pero por el contexto
social también y político, mis padres decidieron que no estudiaba en Puno. Me tuve que trasladar a Arequipa, donde mi padre es de Arequipa, por tanto la familia paterna me podía acoger. En Arequipa hice mis estudios de Derecho en la Universidad Católica Santa María, paralelamente estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de San Agustín, pero esos son dos mundos tan propios que al final uno tiene que decidir, porque o es la creación y además horas de sueño que se van retrasando porque uno se dedica solamente a crear, o era el trabajo jurídico que era más concentrado, más de letras, ¿no? Pero que en sus primeros años tenía una importante mirada desde la Universidad Católica Santa María a la situación social. Teníamos profesores tanto de economía política, de realidad social, de estudios sociales en los primeros años de estudios generales, que nos planteaban una visión que no era necesariamente la de una universidad que podríamos decir privada liberal, ¿no? Sino más bien estaba inspirada por la doctrina social de la Iglesia. Hay una facultad de teología que tiene pues, unos enfoques que no son necesariamente los que podríamos esperar de unas universidades que mantienen el dogma católico, sino que lo conjugaban con una visión de la realidad. Y eso se sentía en muchos aspectos en la enseñanza, aunque también, por supuesto, coexistíamos con compañeros y grupos que más bien eran parte incluso del sodalicio de vida cristiana, que estaba muy presente en la zona, o de otras líneas también de la Iglesia Católica, sobre todo de corte más ortodoxo, ¿no? Entonces, esa experiencia en Arequipa, cuando uno trata de encontrar sus espacios, no había UNEC en Arequipa, que me hubiera, yo creo, inspirado ahí la posibilidad de ser parte de un grupo, pero en Puno sí se llevaba ahí una dinámica mucho más activa, y estaba el padre René Pinto, estaban muchos sacerdotes que mantenían viva esa llama, y mis compañeros de Puno, por supuesto, también compartían esa experiencia conmigo. Por tanto, al terminar la carrera, al no encontrar que Arequipa sea mi espacio en el que yo quería desarrollarme como abogado, sino buscar un escenario mucho más cercano a lo que me gustaba, que era la temática de los derechos humanos, en Arequipa prácticamente no me dieron ni un curso de derechos humanos en la universidad. Entonces volví a Puno y a los pocos años, al poco tiempo de volver, comencé a buscar los espacios donde podía insertarme en la dinámica de los derechos humanos. ¿Y ese retorno a Puno alrededor de qué año? Eso fue en el año 96. 96, ¿no? Pero durante esa salida que tienes a Arequipa, ¿no? Y retorno en el 96, ya, digamos, estamos hablando de un contexto bastante complicado, ¿no? Con el conflicto armado interno. Ya estamos hablando efectivamente, es decir, yo salgo a Arequipa en el año 90, ¿no? Todavía el conflicto estaba muy fuerte en la región. El golpe del 92 lo vivo en Arequipa. El soporte de Arequipa, que estaba, entre comillas, podríamos decir, era una cultura desideologizada, no se sintió en absoluto. La dinámica no fue para nada de crisis y protesta, y sin embargo en Puno había otro tipo de respuestas, pero se sentía mucho más el temor en Puno, porque todavía se generaban capturas cotidianas, a veces de dirigentes de la universidad. Creo que muchos amigos de esa época del colegio también, o sea, no creo, sucedió que muchos compañeros del colegio que entraron a la universidad sintieron esa presión, tuvieron que irse del país en algunos casos. Entonces había como que una sensación de guardar una distancia, ¿no? con ese escenario de complejidades. Y a la vuelta, en el año 96, también el escenario en el que me reencuentro en Puno es el de todo un cambio en una generación de trabajo eclesial, ¿no? y también de quienes
participaban de la vida de contacto con las comunidades, ¿no? O sea, había sucedido una situación muy compleja en esos años que llevó en la Vicaría de Solidaridad a la muerte del abogado histórico de la Vicaría, que estuvo una década, Miguel Reynoso, la Vicaría de Yaviri, digo, y eso conmocionó, y además entró un nuevo obispo en ese momento que no tenía tan claro el trabajo previo y comenzaron a haber cambios que aparentemente no iban a mantener la línea de trabajo social que se había gestado en más de una década. Entonces, en ese contexto algo crítico, inestable, buscaban abogados, ¿no? Buscaban abogados. Y claro, como yo no había estado en el contexto de Puno, también esa salida y esa vuelta me dejaba el escenario libre como para que no estuviese en algún sentido bajo el contexto también de ese escenario que se produjo de un vínculo del que se hablaba mucho en relación con fortalecer un frente que REN y nosotros también en la comisión llamamos el Frente Pro Campesino Comunero, que involucraba a ciertos partidos de izquierda democráticos con la Iglesia Católica del surandino. Y ese frente, y además estaban los gremios campesinos afiliados, pues se interpretó como un frente político o la base de un frente político, ¿no? Y en las tensiones que eso generó, cuando explosiona a mediados de los 90, y con el ingreso de nuevos líderes religiosos, todo eso tiene unas repercusiones en los organismos de pastoral que dicen, no, hay que hacer plantear otros liderazgos. Buscaban abogados y en ese contexto, como mi pasado había sido más de estudiante en una universidad católica con mucho interés en estos temas, pedí el aval de Lucho, es decir, de la Vicaría de Puno, para presentarme a un puesto. Lucho me presentó, además conocía a muchos otros de los religiosos en la zona. O sea, en la época dura del conflicto, cuando era niño, iba mucho a Sillo. Tengo un tío médico que estaba allí en la zona. Sillo no solamente ahora es el escenario fuerte de las protestas en estos meses previos, sino que en esa época tenía un distrito de Azángaro con una muy buena organización de las comunidades, y ya estaban sacerdotes del IEM, españoles, misioneros, que son una leyenda para la iglesia del surandino, ¿no? Luji, Alberto. Entonces yo los conocía de niños y me conocían muy bien de toda esa experiencia también de estar cerca de las comunidades con un trabajo con médicos suizos que hacían trabajo comunitario, mis tíos. Entonces, con ese conocimiento del mundo también eclesial, tenía un aval como para comenzar a hacer lo que yo sí anhelaba y no había encontrado en Arequipa, ¿no? Empezar a hacer un trabajo en derechos humanos. Y la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Yaviri, que está a 3.900 metros, es la zona más alta, una de las zonas más altas de Puno, y había sido el escenario de conflicto, uno de los escenarios más críticos con Orurillo, con la situación que se vivió en el Hierro Guajrani, y luego Carabaya, que era toda una zona inexplorada, y Sandia con la presencia del MRTA. En ese momento no se estaba pensando todavía en el impacto de la violencia, sino cómo responder a las secuelas, porque había huérfanos, había viudas, y la iglesia tenía un compromiso, y eran colectas y al mismo tiempo actividades de vinculación en defensa de ciertos casos de dirigentes. Quedaba todavía muy fuerte la marca de la muerte de Porfirio Zuni. Yo recuerdo cuando me encargaron ya el despacho de Miguel Reynoso, al año de que falleció, encontré el expediente y lo empecé a revisar, un expediente muy voluminoso de todo lo que había hecho la Vicaría en ese caso, todo el expediente cuando lo declaran desde Amnistía Internacional y se hace la campaña internacional de que es un preso de conciencia. Y es una historia tan de la revisión de un expediente enorme, ¿no? Donde hay tanta lucha, tanto esfuerzo, una campaña en la que finalmente su nombre queda limpio y él mismo termina siendo elegido consejero regional
por el partido que militaba, que era el Partido Unificado Mariateguista. Al poco tiempo de que es elegido, en una calle de Juliaca, un comando de Sendero lo intercepta y lo asesina. Entonces era una historia que termina, después de contar toda una lucha, una muerte terrible, me dejó conmocionado, ¿no? Yo sabía incidentes a la distancia de la muerte de Porfirio, pero cuando uno ve el expediente uno se da cuenta de lo importante que es guardar todo ese archivo, cómo cuenta la historia de su detención, porque Miguel presentaba habeas corpus, solicitaba apoyo a la coordinadora, al CEAS, a la Comisión Episcopal de Acción Social, a CEAS, y al final moría el héroe. Entonces era una historia en la que uno, también joven abogado, menos de 25 años, aprende, ¿no? Y dice, esto va a ser, esto no es lo que me esperaba, no es, claro, porque uno se imagina derechos humanos, los escenarios internacionales, la negociación de los tratados, conocer muy bien. No, esta va a ser una experiencia mucho más compleja. Y al mismo tiempo, ya estando en la vicaría, era un escenario más casi de frustración. Debo decir por qué, porque sentíamos que en Ayacucho pues salían las noticias del develamiento del resultado de una exhumación, muchas muertes por todo lado, y decíamos, y aquí no ha pasado nada. Decíamos, pero qué raro que, o sea, Puno siempre ha sonado desde los años 80, y lo confirmamos en el trabajo regional, de que Puno en algún momento buscó ser, o sea, había aspiraciones a que Sendero sitúe a Puno como el segundo Ayacucho. Eso salió como parte de las entrevistas, lo teníamos claro, pero eso tenía que reflejarse en algo, y parecía como que todo estaba tan escondido, y nos pusimos a indagar. Pero en ese momento era, qué raro que en Puno no pase nada. Miren, está generándose al lado de Puno, en Chumbivilcas, en Sicuani, un poco más en Ante, en Cusco, en nuestro departamento vecino, hay situaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas. Y en Puno no tenemos víctimas de esterilización, y en Ayaviri, que son las provincias altas, no hay. Entonces empezábamos a indagar y encontrábamos algunos casos. Pero siempre eran casos, eran escasos, ¿no? En términos de, aquí hay un bolsón de casos, y pedíamos apoyo a la Defensoría para indagar más. Entonces existía una especie de frustración de que nos estamos perdiendo la fiesta aquí, algo nos está pasando, no estamos trabajando bien. Entonces necesitamos profundizar en el antecedente, o algo no estamos captando. La creación entonces de la comisión estaba precedida además porque queríamos encontrar casos, y recuerdo que en el año 98 ya la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos impulsó una campaña porque el Perú tipificó el delito de tortura, y eso fue un logro del movimiento, pero queríamos encontrar no el lado negativo solamente, sino hacer que las municipalidades distritales, provinciales en zonas alejadas se declaresen distritos o provincias libres de tortura, ¿no? Localidades libres de tortura. Y eso significa, además de una buena dinámica del trato con las autoridades policiales, sobre todo, que sean capaces de asumir el desafío de eres un distrito libre de tortura y manténlo, mantén tu buen nombre. Y era una dinámica muy interesante con los policías, y de pronto en una provincia alejada, donde también en el contexto actual han habido escenas tristes de muertos. En Macusani se presentó un caso de tortura en la fiesta, un joven, un torero, y tuvimos que entrar a la exhumación. Mis colegas se desmayaban porque nunca habían visto ese escenario crítico de que a una persona pues, con unas semanas ya de fallecida, luego viene un médico y tiene que abrir aún Entonces, ese era algo que ya en mi generación no estábamos tan acostumbrados. Y entonces entendíamos que, claro, a eso también nos debía llevar un proceso de trabajo más en profundidad. Y cuando comenzó a hablarse la posibilidad de la Comisión de la Verdad, nuestra idea inicial era
Puno no va a entrar a esto, porque no tenemos información, no hay antecedente. Y en una reflexión con aliados del movimiento de derechos humanos, sobre todo a PRODE, que estaban haciendo la documentación, y ese es un trabajo que hay que valorar y aprovechar, porque recogieron toda la información que hasta ese momento existía en los CODES, en muchos organismos pequeños de derechos humanos, y la tienen, ojalá digitalizada incluso, pero mucha información de lo que nosotros habíamos producido. El caso de Porfirio, por ejemplo, la guardaron, y para nosotros era una garantía. Y hoy yo entiendo mucho más su valor, porque luego cuando cambia la política eclesial en la zona, yo imagino que puedo encontrar esa información, ¿no? O cualquier persona, cualquier investigador en ese centro de documentación que sacó a PRODE sobre derechos humanos con Charito Narváez en su momento, y algo uno puede encontrar de todo eso. Pero claro, ahí entendíamos que si veíamos el caso de Porfirio, si veíamos otros casos también de dirigentes, exacto, sí había algo que situar como parte de la historia. Quizás no había tantas víctimas, y esa era una historia aparte, ¿no? Pero teníamos que indagar e irnos a las comunidades donde sí, pues como estaba todavía tan presente el momento crítico, no nos lo contaban. No había la confianza suficiente, y eso es tan presente hasta hoy, y lo puedo decir. Había un magnífico dirigente de la FUCAM, de la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar, Freddy Ituzaga, que trabajaba pues con todos no solamente con los dirigentes históricos de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, sino también con los históricos dirigentes locales del PUM, y con las ONGs que también hacían un trabajo serio en materia de tierra, ¿no? Con Ricardo Vega, por ejemplo, ¿no? Y yo hice un viaje hace un mes y medio a Puno, me reencontré con las dirigentes después de muchos años, y se me acerca este dirigente, era Freddy Ituzaga, se me acerca la viuda María, y yo le digo, yo la conozco. Y empezamos a dialogar, y retomamos el contacto, porque no la había después, habían pasado 20 años prácticamente, un poquito más. Y le digo, ¿y cómo va el caso de Freddy? Y me dice, nunca llegué a presentar nada. Pero luego han pasado 20 años desde la Comisión de la Verdad, y no has tramitado cualquier situación que se haya presentado, porque a Freddy lo detuvieron, a Freddy lo maltrataron. Y hay un contexto, además, en esos años en el que hay que evaluarlo. No, me dice, no, nunca llegué a presentar nada. Pero eres una dirigente, le digo. Entonces, si eso se da ahora, en esos años, el revelar que uno podía estar de alguna forma, entre comillas, involucrado en una situación así, de denuncia, de huida, estaba mucho más escondido. Entonces sentíamos como que había que comenzar un proceso muy cuidadoso también de búsqueda de información. Y allí las posibilidades del diálogo para ello se daban tanto por el lado de la coordinadora como por el lado de la Comisión Episcopal y Acción Social, ¿no? Eran nuestras referencias nacionales para tratar los temas más a nivel local. Y además comenzamos un trabajo fuerte de salud mental en las áreas, porque estábamos sobrecargados todos con muchas situaciones que se nos presentaban, y ya no distinguíamos muy bien cuando eso era ya parte de nuestra vida, y también nos insensibilizábamos. Pero lo que me cuentas es interesante, porque conversando con Pepe, él nos comentaba que una vez se comenzaron a constituir las oficinas, digamos, las sedes regionales. Él en Ayacucho se instaló, lo nombraron, y era como que ya tenía a las señoras de ANFACEP ahí, ¿no? Plantadas. Ya está.
No, como cobrando ya algo, ¿no? Entonces, y Puno, no, como tú nos cuentas y de alguna manera también va un poco de la mano con lo que Pepe nos cuenta, a veces hay esa idea de que en provincia no se hace política, ¿no? Que no hay nada y entonces es como que Sendero ingresó y nunca hubo una respuesta, Así es. ¿no? Pero estamos hablando de espacios en donde sí había actores políticos muy organizados y en Puno, en el tomo 5 de la comisión, cuando se habla de las batallas por Puno, ¿no? Hace mención al rol de la iglesia, a las vicarías, al rol de los partidos, el PUM presente, ¿no? El APRA, Alan García hace mención en el informe que visita 18 veces Puno, ¿no? Entonces hay actores políticos, hay actores, dirigentes agrarios, está muy fuerte, ¿no? Entonces eso creo que a veces se pasa por alto, ¿no? Y entonces miramos regiones como si fuesen terrenos baldíos, en donde pues Sendero hizo lo que quiso, ingresó, y se habla en esos términos sin conocer la historia de estas regiones, ¿no? Exactamente. Y entonces, y tú cuando eres nombrado, digamos, el coordinador regional del sur andino, ¿cómo encuentras, digamos, cómo está Puno respecto a estos actores? ¿Qué demandas hay, no? Tienes como Pepe Coronel organizaciones tocándote la puerta diciéndote, yo quiero, porque no mencionas de que no es fácil, hay que construir lazos de confianza, ¿no? Nadie habla así nada más, ¿no? Esta mujer que mencionas que son 20 años en silencio, sin abrir proceso. Entonces, ¿cómo se dio eso, no? Y dirigenta. Sí, básicamente lo que recibimos como mensaje respecto de lo que podíamos hacer como trabajo interesante en Puno ya es que no solamente hay una historia de muerte y de destrucción y de arrasamiento, sino que en Puno, Cusco, tal vez también en las provincias altas, quizá la historia podía ser distinta, ¿no? Podíamos sacar lecciones positivas. Es decir, aquí no vamos a encontrar la cantidad de muertos que hubo en Ayacucho, ya lo mapeábamos, pero podemos contar eso que esperamos de un Estado democrático donde la gente se organiza, ¿no? Conscientemente de que la violencia hay que erradicarla por vías pacíficas y fortalecer los espacios institucionales, ¿no? Y eso significa no darle las espaldas al Estado, sino más bien, si somos organizaciones, contar con el Estado como un aliado, con clásicas a veces desconfianzas, pero también la Iglesia tiene que ser un actor desde su papel, desde su rol de Iglesia, y también tiene que ser muy respetuosa de las organizaciones indígenas, campesinas. Entonces, en ese escenario es que dijimos, quizá la historia sea otra. Y entonces en Puno, Cusco, había que comenzar a hacer ese trabajo. Pero además había todo un ambiente ya en los años previos a la CBR que apuntaban en la reflexión local. O sea, estábamos hablando de cursos cada 6 meses de coyuntura y cursos de teología. Cursos de coyuntura en los que pues invitábamos a Rolando, por ejemplo, en algunos casos a que nos diga, a Rolando Ames, ¿no? Para que nos cuente cómo veía el país, y luego cursos de teología donde podían ir también invitados internacionales, y en Puno pues se gestó un movimiento de religiosos, de religiosas muy potente, pero muy reflexivo, muy intelectual. O sea, yo he tenido el gusto de esa época de trabajar con Domingo Llanque, no solo con Lucho Zambrano, que venía de Alemania, con Simón Pedro Arnold, con Diego Irarrázaval, todos muy enfocados también en la lógica de inculturación de una iglesia que tiene que conectar con las religiosidades populares, es decir, no vienen a imponer nada, vienen a aprender. Y luego con franceses, alemanes, que habían vivido desde sus propias experiencias también escenarios de persecución, o sea, tanto obispos como Lucho Dale o Luciano Metzinger, franceses, habían vivido experiencias de campos de concentración, o Francisco Fritz, que había huido desde Uruguay, perseguido porque tenían la sospecha que era un tupamaro. Entonces se habían instalado allí y venían con trayectoria de lucha. Y en Puno
hay religiosas, o sea, Rosario Valdeavellano, Margarita Recabarren, con una formación de primera y que estaban allí en las comunidades. Y yo me acuerdo una monja, Nieves, que la vi ya jubilada en Madrid, estaba encargada de una, no sé si era en Tauta, pero era una zona alta, no, era en Azángaro, San José. Estaba encargada de la escuela y ahí llegó Edmundo Cox, también a generar, a hacer proselitismo, ¿no? de sendero, y se encontró con Nieves, una española que estaba ahí instalada y era la profesora, y empezaron un discurso y una lucha de ideas que se reflejaba también en que los jóvenes tuviesen no solamente una mirada, la mirada de hay que salir por la violencia, sino no, hay que articular, hay que buscar salidas pacíficas. Y esa presencia era muy enriquecedora. Entonces, los espacios de reflexión, de discusión, partían de una realidad, y los que en ese momento éramos jóvenes nos imbuíamos de ese legado, ¿no? Eran, caramba, nuestros mayores la han hecho muy bien y nos inspiraba realmente, ¿no? Entonces, y luego antes de entrar a la comisión me ocurrió una cosa que nunca la voy a olvidar. O sea, en el año 2001 yo le dije a la vicaría, miren, ya estoy varios años con ustedes, tengo que estudiar. O sea, tengo que estudiar derechos humanos, no me puedo quedar siendo el militante toda la vida. Creo que si Miguel en algún momento tomó la decisión trágica de irse es porque se frustró, algo falló allí. Y yo lo que quiero es crecer. Entonces, he hecho mis ahorritos, me voy a Lima, la universidad es cara, pero buscaré becas, lo que sea. Y me vine y postulé a la Católica a Derecho Constitucional, que era la única maestría que tenía 2 cursos, 3 cursos de derechos humanos para abogados. No estaba extendido aún a nivel de posgrado. Entonces ingresé a la Católica y ese primer semestre me fue muy bien, saqué un buen promedio y me dieron la beca para el siguiente semestre. Ya Gastón había venido aquí, o sea, en ese grupo de reflexión estaba Gastón Garatea, estaban pues los que hacen país, ¿no? y claro, yo dije, bueno, me voy a formar un par de años y luego volveré. Y en esa etapa en la que estaba estudiando aquí en Lima, Javier Torres del SER me dice, mira, vamos a hacer una a la Comisión de la Verdad, vamos a ir por 10 ciudades del país con Yuyashkani y necesitamos 2 de provincias que hablen quechua, que manejen el diálogo con las personas, que tengan sus técnicas de talleres interactivos, que hablen de memoria, y nos metemos a Sicuán y a Yaviri por el sur, nos vamos a Vilcashuamán, a Huancayo, y empezamos una gira que yo creo que fue en julio, agosto del año 2001. A septiembre, 11 de septiembre estábamos en la gira y cayeron las Torres Gemelas, y la segunda ciudad a la que fui después de Huancayo fue Huanta. Yo no tenía idea de qué era Huanta. A Juan Carlos Riz, que era el coordinador regional, el coordinador de investigaciones en el sur andino, Juan Carlos Riz es un abogado del IDL hoy, era mi segundo. Javier nos llamó para que yo apoye en una de las giras con Antígona como drama de fondo, tragedia de fondo, y Juan Carlos acompañaba en otra gira con Adiós Ayacucho, con Casa Franca. Entonces nos íbamos a dar los talleres y luego ellos al final terminamos con el evento y a ver qué reacciones había. Esa fue una experiencia magnífica. Realmente eso marcó mucho de lo que luego hice en la comisión, pero nunca me habían advertido mis amigos. Yo soy un puneño provinciano que no tenía idea. Ayacucho lo veía súper lejos, conocía, pero nunca me había metido a Huanta. Sabía de algunos casos, pero la maldad creo que fue que entré a un escenario donde estaban las señoras de ANFACEP, tenía idea que estaban las señoras de ANFACEP, comencé el taller, el taller con una dinámica de memoria, el recuerdo, y eso abrió un escenario muy complejo porque, claro, era Mamá Angélica, eran las señoras que iban contando cosas que yo no había escuchado en mi vida tan directamente, ¿no? Entonces, salí muy golpeado de ese taller, lo supimos manejar, pero yo me sentí realmente mal.
Y luego con esas prevenciones me fui a las otras, al resto de las ciudades que ya eran en el sur, ya era Sicuani, Puno, y eso lo manejaba mejor. Pero ese escenario me golpeó. Y claro, ahí entendí mejor también, luego de esa experiencia, qué se podía esperar del proceso de Puno. Porque, claro, las preguntas mías hacia ellas eran, ¿y qué dijo el obispo? ¿Y qué dijo? ¿Y no pudo ir a la vicaría o a la organización de la iglesia que no tenían ni idea las pobres? Y eso es algo que todavía se siente, ¿no? Se siente ahora, es decir, cómo las personas más desprotegidas en ciertas partes del país donde se generan situaciones de violencia, más allá del Estado no tienen actores intermedios. Claro, lo que pasa es que tú estabas viéndolo de acuerdo a las dinámicas de Puno, ¿no? Y cómo las vicarías tenían un papel, digamos, fundamental como actores políticos. Así ¿no? es. Se puede decir. Pero estaban allí apoyando constantemente, organizando, ¿no? Haciendo talleres, haciéndole frente, Así ¿no? es. Educando. Y si te falta medicinas, estaba Gastón. O sea, Gastón que decía, oye, llámala a la enfermera. Y Gastón que decía, me voy a Lima y voy a traer medicinas para estas señoras. Entonces, había una respuesta que era, evidentemente tendría que ser la respuesta de Estado, claro. Pero como no había Estado, había alguien que trataba de paliar de alguna forma y si no había abogados de la defensa pública, había abogados de las vicarías que nos situábamos en ese escenario. Claro, y estabas ahorita hablando de un escenario, de una suerte de orfandad. De orfandad. No hay una institución claro. Donde ellas pudiesen, digamos, tocar las puertas y sentirse amparadas, ¿no? Así es. Y eso es lo que de alguna manera te golpeó a ti y choca, digamos, con tu visión también, con mi cultura. Exacto. Porque se supone que, en mi lógica, se suponía que alguien podía interactuar junto con ellas, ¿no? No por ellas, sino junto con ellas, ¿no? Y además ayudarlas a organizarse, porque esa era la palabra clave. Tienen que estar organizadas. Y la organización de mujeres, María era de la organización de mujeres, o sea, así se llamaba, la organización de mujeres. Entonces, después de esa experiencia que fue muy enriquecedora, conocí el trabajo de Yashkani, vamos, en los bastidores, y era viajar con ellas era magnífico, porque los diálogos que salían y las experiencias también del viaje en una cústera y por carreteras que no están como ahora, hace 20 años era un desastre entrar por Huanta, de Huancayo a Huanta era es todo. Es interesante todo lo que cuentas, porque es un proceso muy rico y además yo me imagino que sí, como tú dices, debe haber sido muy duro y chocante, porque estás yendo con un grupo, digamos, de teatro que tiene también al mismo tiempo muy fuerte el tema de derechos humanos, ¿no? Así es. Entonces, y son obras que las hemos visto y son duras, ¿no? Son entonces, muy complejas. Remueve a quien la ve muchas cosas, ¿no? Y luego tienes tu taller. Exacto. Y eres la persona como que va a recibir todas estas experiencias, todas estas memorias, todas estas cosas, digamos, que te van a mover a ti también, ¿no? Exacto. No, y lo interesante era luego cuando uno veía en los ¿Pudiste teatros, hacer un taller o eras más que tú una vasija que recibía todos los recuerdos? En realidad, yo creo que el taller se centraba sobre todo en el ejercicio de memoria, o sea, hacer entender que vamos a tener que recordar, ¿no? Y que va a ser duro, que va a ser doloroso, y que todo eso que va a salir como resultado de ese ejercicio, alguien lo tiene que acoger, procesar, y luego en ese momento no había que generar expectativas, pero se podía decir, va a haber una comisión de la verdad, ¿no? Entonces era anticipar la llegada de ese espacio. Y era muy rico el proceso. Entonces, ya cuando yo volvía para culminar mi primer año de maestría, Gastón me mandó a llamar a través de Paulo Vilca, era en ese momento el coordinador de la vicaría en Ayaviri, era el encargado del área legal, y Paulo me llamó. Con Paulo somos amigos de muchos años y me dice, Edgardo, Gastón te está buscando. Digo, ¿pero por qué no me llama a mí? No, es que dice que no te puede ubicar, pero llámalo. Lo único que te puedo decir es que es en relación con la Comisión de la Verdad. Y era septiembre, ya desde julio la comisión estaba funcionando.
Y dije, ¿ahora qué me va a encargar? Bueno, y yo no tenía ninguna expectativa de que podía ser convocado a la coordinación regional, la verdad, porque creo que había personas con mucha más trayectoria en la región, con un trabajo. Yo tenía 26 años en ese momento, entonces dije, no, Gastón me llamará para que le eche una mano y organicemos algo. Y Gastón me llamó por teléfono, me dijo, ¿te vas a Puno? Ya, porque necesito que me montes la. Le digo, pero Gastón, estoy lo siento, abandonas eso, pero tienes que volver a Puno. Nada democrático, Gastón. No, Gastón se puso así, en plan, la misión nos llama. Misión, claro. Sí. Entonces, como a Gastón no le podía decir no en absoluto. Pero ya estaba Gastón nombrado. Gastón ya estaba nombrado. Ya era comisionado. ¿no? Ya era comisionado, ya nos había abandonado casi un año antes porque vino a cumplir grandes tareas de gobierno y todos lo celebrábamos, por supuesto, en la zona. Y además Gastón fue mi vicario, o sea, yo estaba en la Vicaría de Solidaridad y el vicario provincial era Gastón, era el segundo después del obispo. En Ayaviri. Ayaviri, ya. Que son, o sea, no sé qué hacía ahí Gastón, pero él encantaba. Gastón era, sí. Entonces Gastón me dice, nada, y hay que organizar el trabajo. ¿no? Mañana ve y hablas con Javier Churliza. Javier había sido mi profesor en la Católica, en la maestría, entonces ya nos ubicábamos. Hablé con Javier, me dice, claro, oye, Gastón nos ha dicho, vale, tienes este encargo y hay alguien más que quiere hablar contigo. Sofía Maher. Claro, Gastón y Sofía eran los que habían coincidido en que este pobre ser humano tenía que instalar la Comisión de la Verdad. Y Sofía vino con una gran sonrisa, oye, te vuelvo a ver. Entonces, ya sabes cuál es tu misión. Entonces, hablas con Javier y hablas, en ese momento, era... caray, ¿cómo se me va? Y era un colega más. ¿De la comisión? O sea, que apoyaba a Javier, Rolando Luque. Rolando le apoyaba y él era como el coordinador territorial, un encargo así al inicio, antes de que sea casi de todo el resto del país. Y me dijo, nosotros te vamos a apoyar, mira, vas a la zona, en pocas semanas ya va a haber un presupuesto. Entonces dije, ¿cómo me organizo? Porque dije, son 3 escenarios. Apurímac lo conocía mucho menos, lo había visitado, pero no tenía el trabajo de fondo. Entonces mi propuesta fue, me instalo allí donde conozco, que no hay tantos, asumo que no hay tantos casos, lo dejo limpio en pocos meses mientras voy entrando a la zona más desconocida. Y dije, y no voy a ponerlo en Cusco porque sería un ultraje para las víctimas, pero tampoco lo voy a llevar a Puno porque en Puno no hay víctimas. O sea, mi lógica era, en Puno no hay víctimas. Entonces vamos a ponerlo en un punto que me sirva para entrar a Apurímac, ir a Puno y al mismo tiempo cerrar todo el escenario del surandino Puno-Cusco y luego dar el salto a Apurímac. Entonces decidimos instalarlo en Sicuani. ¿Por qué? Porque allí había un muy buen apoyo de la prelatura de Sicuani. Entonces, ni bien llegué con el encargo, hablé con los obispos, ¿no? Les expuse que Gastón me mandaba como enviado para que hagamos ese trabajo. Ya estaban muy conscientes de que era un trabajo importante. Y el obispo de Sicuani me dijo, mira, locales te podemos prestar hasta que ya tengas los fondos, y material y además mobiliario también podríamos apoyar un par de meses, ¿no? Ya con eso era un alivio para todo lo que venía, porque ya era prácticamente octubre. En noviembre queríamos comenzar, pero en octubre ya teníamos que tener al equipo convocado y hacer un primer despliegue. Y estaba prevista la visita ya de comisionados, incluso antes de que haya sedes, ¿no? Gastón llegó a las 2 semanas con el ingeniero Morote y querían ir a Puno. Entonces, igual allí como afortunadamente en Puno tenían mucho más contacto, ya no solamente con obispos, sino con organizaciones, con entidades. Rápidamente hicimos el despliegue en Puno. Inauguramos la sede a inicios de noviembre con Sofía. Y dijimos, nuestra organización va a ser 6 a 7 meses en Cusco y Puno. Ahí dejamos instalados a los equipos y luego pensamos el salto a lo que va a ser el descubrimiento para nosotros. Porque no habían organizaciones, no había
el escenario de Ayacucho, pero en pequeño, que era Abancay, 5 de las provincias. Y Madre de Dios, bueno, ahí lo dejamos como para verlo al final. Y eran en realidad 3 realidades distintas, ¿no? O 4 realidades distintas, porque el proceso de Puno, salvo en las provincias altas de Cusco, había algo parecido, pero no igual. Había mucha más pobreza también y descuido en las provincias altas de Apurímac, o sea, lo que es hoy Las Bambas, Cotabamba, Santabamba. Y no sabíamos nada de la convención que estaba al lado de Ayacucho. Ese mundo era también por descubrir. Y no lo hemos llegado a explorar a fondo, la verdad, no nos dio tiempo, pero muy pronto, Iskra lo contaba también en el reencuentro, supimos que ahí había algo que era mucho más duro de lo que se podía plantear como un trabajo en el marco de la comisión, y había una historia propia que era una historia de un escenario donde hay muchos más actores que solamente los actores políticos movilizados, digamos, sino hay narcotráfico, es Brain, ¿no? Es zona Brain, pero ya lo percibíamos. Y Apurímac, las 5 provincias, realmente fue el aprendizaje para todos los que veníamos pues, con experiencia de trabajo en derechos humanos, ¿no? Porque a todos los que convocamos habían trabajado de alguna forma en entidades de derechos humanos, estaban muy bien formados en atención de casos, hablaban todos el quechua, y además convocamos de cada región a personas de esas regiones, ¿no? Para que inmediatamente contacten con las personas, sepan sus lógicas. Y en Apurímac lo que tuvimos es el gran aprendizaje de lo que no se hizo en Puno. En Apurímac se instalaron bases militares, mientras que en Puno no se lograron instalar bases militares. O sea, era tan buena la organización que los obispos, cuando veían esa posibilidad, juntamente con los partidos de izquierda, juntamente con el prefecto regional, decían: aquí no se instala una base militar. Y las comunidades podían llamar a rebato, a campanadas a la organización para que no se instale una comisaría. No querían que en ciertas zonas haya comisarías porque sentían más que iba a ser abuso policial más que el control de la propia comunidad. Entonces, sí había ahí un escenario en el que la violencia se contenía, ¿no? y trataba de contenerse por todos los frentes. Pero en Apurímac no. Y eso lo sentíamos desde nuestro contacto con el movimiento de derechos humanos, al que APRODE apoyaba muchísimo, pero estaba en lo local muy debilitado, y porque eran los únicos, estaban solos. Y luego las distintas historias que se narraban eran historias inéditas, en buena parte de Aymarae, sobre todo, que es la tierra de la presidenta, ¿no? La provincia de donde es Dina Boluarte, y ahí se instalaron muchas bases militares, ¿no? Capaya, o sea, aprender la historia de Capaya con un testigo que vino como parte del equipo de investigaciones especiales, protegido además, entender la lógica de cómo pudo convertirse en ese espacio, que era un espacio comunal, en una base que era prácticamente un centro de exterminio, nos golpeó muchísimo. Santa Rosa, que estaba en la propia ruta de la carretera que lleva de Abancay hasta Lima, o sea, a la vista uno dice, pero ¿y en esta base? Y que se cometían, y lo contaba un ex soldado de cómo habían ocurrido las cosas allí, también nos golpeó mucho. Y luego veíamos muy lejos Las Bambas, Coyllurqui, todo ese territorio al que ahora voy cada semana o cada mes por lo menos, porque era la nada, ahí no había nada, salvo mineral que alguna vez se podía explotar, pero hace 20 años no estaba todavía la minera, estaban estudiando, había una posibilidad, había unas cuantas casas en lo que hoy es Chalhuahuacho, y mis equipos viajaban y regresaban. Terrible viajar a esa zona, está muy lejos, es muy alto, la gente no habla. Entonces era un mundo tan fragmentado el de Apurímac
que uno sentía la ausencia, no solo de Estado, sino también la ausencia de otros actores que son actores intermedios que ayuden a la organización. Esa experiencia entonces también nos sirvió para situarnos luego en Madre de Dios. Hicimos algunas visitas, pero en Madre de Dios estaba el vicariato. Y el vicariato tenía un buen manejo del contexto, ¿no? Entonces, también si encontrábamos en nuestra lógica y en nuestro proceso de haber sido parte de organizaciones de pastoral social, los aliados con quienes podíamos interactuar y entender más o menos los procesos. Luego intentar mejorarlos, pero en la coordinación con el gobierno regional o con la autoridad. Pero en Apurímac fue más bien todo el descubrimiento. Y luego las propias dinámicas regionales, ¿no? Las propias dinámicas regionales que en Puno eran muy orgullosas de un proceso muy favorable, ¿no? Por tanto, no había un discurso de victimización. No se quería hablar. Y yo podría entender por ese lado a María Nahua que no pide, porque claro, si nosotros no perdimos, o sea, estoy viva y mis hijos estudiaron, ¿no? Pero igual hubo situaciones, ¿no? Entonces también hay un orgullo regional al respecto de eso. Las organizaciones no fueron arrasadas pero claro, hoy en día es más bien evocar esas buenas épocas, porque eso ya no existe prácticamente, frente a Apurímac, donde son protagonismos individuales, ¿no? Frente a Cusco, que también es el escenario de Cusco y luego el abandono de todas las provincias, ¿no? Las provincias altas y también la convención Echarate. Creo que ese es el mapeo que hicimos en zona y el resultado de eso, en algún sentido lo sigo viendo ahora, ¿no? Lo sigo viendo ahora, es la conflictividad. ¿Y tu equipo de cuántos estuvo conformado durante el funcionamiento? En total, incluso con los jóvenes digitadores, llegamos a unas 30 personas. 30 personas. Todas funcionando me comentabas, en Sicuani. No. ¿O estaban distribuidas en...? En Sicuani seríamos, en el momento inicial seríamos 7, 8 personas. Luego había un equipo en Puno, en Ayaviri, que también tendría unas 5 o 6 personas. En Cusco había 3 personas. Era un equipo pequeño porque decíamos, ya estamos en Sicuani, pero este equipo se va a desplazar. Y había 3 o 4 personas en Apurímac, pero llegó un momento en que ya estábamos rebasados de casos y había que convocar a jóvenes para que nos ayuden a digitalizar. Y ahí llegamos hasta 30 personas, además de tener la coordinadora administrativa, la secretaria y nuestra psicóloga, que fue clave, ¿no? Sí. Entonces, llegamos hasta 30. Sí, me haces acordar de Viviana cuando estuvo hablando de que inicialmente era un trabajo de psicología, pero pensando en las víctimas, ¿no? Exacto. En los casos que iban encontrando, pero luego se dieron cuenta que también era necesario también ver hacia adentro, ¿no? La comisión y el trabajo de aquellos involucrados en justamente oír, escuchar esos casos y documentarlos, ¿no? Que como tú dices, la experiencia previa tuya también, ¿no? O sea, con Javier Torres e ir con Yuyachkani. Exacto. Entonces te afectó y sabías tú que cuando ya ingresaste, digamos, a la comisión, esto iba a ser duplicado o triplicado, ¿no? Y de alguna manera. Sí, yo tomé el primer testimonio en Sicuani, ¿no? Que fue y fue casi como un ensayo. Fue un señor se paró el día que dijimos vamos a comenzar a recibir testimonios en la puerta, muy tranquilo, y contó la historia de su hijo desaparecido que se unió a las filas de Sendero, ¿no? Él nunca mencionó la palabra Sendero, grupo. Él decía, mi hijo fue invitado y lo convocan otras personas que leían a los grandes hombres, decía. Y entonces le gustó ese discurso y un día me dijo, padre, me voy, no te digo a dónde, pero ya volveré. Y en Chumbivilcas, ya han pasado más de 10 años, no sé nada. Él solo quisiera saber si murió, si está bajo unas rocas. Y fue un testimonio largo, o sea, yo me quedé enganchado con la historia del padre 2 horas redactando todo lo que podía.
pero claro, eso era inmanejable, había que... Y nos fuimos profesionalizando 20 minutos, dígame usted, así de la manera más concreta y tener los datos clave. Además teníamos otra lógica porque muchos éramos abogados en el sur andino. Entonces cuando nos hicieron la consulta de a quiénes hay que entrevistar y a cuántas personas deberíamos extenderse y por tanto cuántas personas se requieren la sede para hacer el trabajo, con Juan Carlos hacíamos 5 testigos por cada caso, ¿no? 5 testigos, era una locura. Entonces mandamos una propuesta totalmente loca de, mira, 5 testigos por caso, calculamos que ahora solamente en Cusco tenemos unos 100 casos, aquí podría ser 500, necesitamos un equipo gigante. David Sulmo, que se vuelve loco, digo, tan locos, ¿no? La metodología va a ser otra. Entonces, eran esas miradas desde las ciencias sociales y también desde lo que nosotros queríamos asegurar los jurídicos, son los casos. Entonces, fue muy interesante saber esas perspectivas también, ¿no? Y aprendimos mucho. Y lo que sí también marca mucho es que en asentamiento, por ejemplo, en un territorio como Apurímac, a la hora en que convocas a las personas que van a trabajar ahí, o sea, uno nota, pues cuando hay organización, los discursos están claros, o sea, uno puede identificar quién es el actor aliado y quién no se acerca tanto con lo que tú... porque lo expresa públicamente, o sea, ya lo identificas. Pero eran los discursos más escondidos que habían en Apurímac, entonces todos presentaban una cara amable, pero luego surgían entre estos mismos actores que querían ser parte los golpes internos, ¿no? O sea, era como que cada quien podía o buscaba ser parte y al mismo tiempo buscando atacar al otro. O sea, el escenario de conflicto era como que hubiese atravesado también las posibilidades de confianza entre las personas. Y eso sí se sentía fuertemente en Apurímac. Entonces había que ir con pies de plomo, pero teníamos que tener representantes regionales, es decir, personas de la localidad. Pero para eso lo que hacíamos era gente que ya había ido a Cusco, a la que conocíamos, pero que eran apurimeños y conocían muy bien su territorio y quienes podían también ayudarnos a entender esas lógicas. Entonces se sentía distintas formas de respuesta también a esas problemáticas. Y yo recuerdo que además de esa primera experiencia de tomar testimonios, ya un caso que me marcó, o sea, yo me quedé la Semana Santa del año 2001, armando un caso junto con Luz Erquino, que era nuestra abogada más experimentada, un caso que llegó a ser judicializado. Y ese caso, después de escuchar ese caso y sentir que quizás la justicia peruana no iba a responder, que era el caso Chejasa, que fue presentado también en audiencia pública, la familia Niño de Guzmán, la muerte de su hermana y como es una historia muy dura, a mí me impactó muchísimo, ¿no? O sea, sentí por primera vez que necesitaba apoyo psicológico y que necesitaba también hacer un corte en el proceso. Es decir, si terminaba la comisión, tenía que alejarme un tiempo de esa experiencia, ¿no? Y fue lo que me pasó, es decir, al terminar la comisión decidí irme, dije por unos años del país a estudiar mi posgrado, pero luego se prolongó. Pero impacta tanto esa experiencia que mi tesis es sobre la guerra, sobre la guerra y los derechos, porque te marca realmente, ¿no? Y ese es el escenario, creo que deja como experiencia en lo personal. Y a mi equipo, Iskra lo contaba también ese día, ¿no? Como Iskra, que era el referente de derechos humanos en Cusco, de repente llega a un sitio apartado del que nunca había escuchado, te cuesta mucho llegar al sitio, y desde que volvió era otra Iskra. O sea, quienes la conocimos, Iskra no dejaba de llorar un día recordando ese escenario. Iskra, que estaba en los penales y atendía a las mujeres acusadas y que eran inocentes, y que era muy valiente, muy fuerte, después de visitar ese territorio Lukmahuayco, cambió. Te cambia. Entonces nosotros ahí pedimos a Viviana, necesitamos a alguien permanente. Giovanna se incorporó al equipo y claro, logramos contener ese impacto, porque fue... Además, creo que viéndolo...
claro, no es nuestra lógica de los investigadores sociales, ¿no? Sino es qué puedo hacer yo si soy abogado en este caso, ¿no? Y uno siente como que el Estado no estaba... Yo sentía esa frustración, yo decía, ¿qué tanto cómo voy a... El caso Lukmahuayco, el caso Chejasa, el caso Chumbivilcas, Zacarías Pashka, ¿qué tanto vamos a poder responder en términos de justicia? Y creo que esa era una de las frustraciones jurídicas, ¿no? Porque los procesos sociales también quedaban ahí estudiados, ¿no? Ya estaban sedimentados en algunos casos, pero todo lo que se iniciaba como verdad y justicia generaba ahí mucha tarea, ¿no? Y realmente ahí más bien creo que teníamos pocas bases como para asumir que todo ese esfuerzo que se hizo desde la comisión cuando se hace la construcción de casos podía ser bien recibido por unos actores que no estaban, y hasta ahora no están no han interiorizado tanto los términos de la justicia transicional, por ejemplo, ¿no? O sea, salvo excepciones que también alegran muchas veces, o pocas veces, pero sí sentíamos que los abogados, por lo menos en el sur andino, nos quedábamos cortos con lo que podíamos ofrecer en justicia. ¿Y cómo sientes tú que fue el impacto de recibir ese informe en la región? En Puno se... Porque Pepe hablaba pues de toda la ceremonia, sí, la entrega en Ayacucho, ¿no? Que fue, digamos, claro, multitudinaria. Y yo fui a Ayacucho incluso porque fue ahí para nosotros era el escenario, ¿no? donde tenía que presentarse. En Puno la dinámica, yo creo que fueron distintos momentos, ¿no? O sea, en Puno en realidad la historia regional es el lograr juntar a los protagonistas de una época en la que todos sienten que aportaron algo. Entonces, incluso, porque nosotros íbamos mucho a Yanamayo, con Pepe, con José Luis fuimos a Yanamayo, no pudimos ir con él a Chayapalca, pero con Sofía fuimos a Chayapalca. Pero en Yanamayo íbamos a hacer... a recoger información de los protagonistas, de Osman Morote, de Edmundo Cox y de otro, José Castillo, otro alto dirigente. Y era una experiencia fantástica, porque entrábamos al penal, ellos decían, acá somos la seguridad nosotros, nos ubicaban en un espacio contra la pared y nos rodeaban todos ellos y empezábamos una especie de interpretación de ciertos hechos que se habían producido. Claro, nuestra lógica jurídica nos ganaba siempre y el caso tal, y usted se acuerda. Entonces yo decía, no, nos están interrogando, ¿este es un juicio o qué es? Bueno, vamos a cambiar la dinámica. Con José Luis, además, que ya los había entrevistado. Pero incluso ellos sentían que eran escuchados, que sus posiciones, y Edmundo Cox en un momento determinado, ya avanzado el proceso, envió una carta a la comisión, donde develaba toda su lógica que era cínica, ¿no? Todo el cinismo de si no hacíamos esto, nada cambiaba, si ya hemos generado que en las comunidades al fin sientan que la justicia es posible desde sus propias capacidades para generar una lucha. Y bueno, si han sentido, tenían ahí una expresión bien compleja que era el dulce de la esperanza o algo así, van a seguir guiándose por eso. Y claro, mientras nosotros, los abogados, hablábamos de casos, y otros actores, ¿no?, que tenían una visión más amplia, los historiadores, les hablaban más bien del impacto de su apuesta derrotada. Y esa reflexión en Puno caló a nivel universitario, a nivel de... Hemos hecho algo importante en Puno, ¿no? O sea, hemos logrado contener un escenario de violencia. Entonces había mucha esperanza que con la
democratización del país, la descentralización. Recuerdo muchos colegas, amigos que fueron de la comisión, incluso se lanzaron a listas electorales para ser alcaldes, aliados de Iglesia, y que fueron parte de Iglesia. Ganaron el gobierno regional, el segundo gobierno regional, la presidencia regional en ese momento, Mauricio Rodríguez. O sea, había como que todo eso hay que capitalizarlo, construyendo más sociedad y Estado. Entonces sí había mucha expectativa. En Cusco, el discurso de Cusco siempre ha sido más bien poco afín, ¿no?, a lo que se vivía en las provincias altas, que era un escenario que habíamos trabajado mucho y mucho más alejado de lo que pasaba en la convención. Entonces, el impacto en las provincias altas fue bueno, porque Chumbivilcas adquiere un protagonismo y dice, tenemos casos, tenemos 2 casos que hay que seguir fortaleciéndolos. Y en Apurímac se generó también un espacio de reflexión muy interesante, eran los jóvenes más bien. Los jóvenes, con una mirada todavía un poco idílica, ¿no? Porque antes fue la paz, entonces todo era color de rosa, y ahora luego vino la violencia, que era todo crítico, entonces ahora nuevamente es el escenario de la paz. Pero claro, en esa mirada idílica del pasado, donde no había una cosa tan dura como es la discriminación, la pobreza, todo ese caldo de cultivo, volvía a quedar solapado. Y lo que se notaba era nuevamente pocos actores, ¿no? Muy comprometidos ciertamente, pero muy pocos como para generar ese movimiento de reflexión potente que sí había en todo Puno, en las provincias altas del Cusco, y que claro, eso es sociedad, no es el producto de un informe, pero evidentemente el peso para la judicialización iba a estar en Apurímac, en Abancay, ¿no? Lo que uno también sentía con claridad era los 2 mundos, en Apurímac, ¿no? Abancay y las provincias altas, y Andahuelas y Chincheros, y eso hasta ahora marca, ¿no? Y dime, Edgardo, porque tú dices, termina el trabajo de la CBR, tomas un tiempo, digamos, de distancias, porque era necesario en realidad, Sentía, ¿no?, que sí. ¿Y cuándo viajas? ¿Cuándo te vas? Me voy a los 10 días de que acabe el trabajo. ¡Wow! Sí. Sí, te fuiste rápido. Me fui volando. ¿Por qué? Porque los cursos en Europa comenzaban en septiembre, los cursos de posgrado. Entonces, el 28 de agosto culminó la entrega del informe. ¿Y tú? Ya mi esposa había ganado la beca Ford. 2 años antes lo postergó uno para acompañarme en Sicuani, y ya estaba en España. Entonces me dijo, pues vente, ¿no? O sea, ya ella había avanzado la maestría allá, y entonces me dijo, si vienes, aprovechamos la beca que yo todavía tengo, ya te postularás a otra cosa, no sé, sobreviviremos por aquí, y complementamos los procesos, ¿no? Entonces le di alcance allí, y lo que vino es, claro, estando en pareja allí, postulamos otras becas, pero llegó un momento en que todo lo que me hubiera gustado, que es hemos asentado hemos mejorado nuestros conocimientos en Europa. Yo incluso fui a Francia a estudiar Historia de las Ciencias Políticas, volví a España, dije estoy listo para regresar mientras termino el doctorado, y se cayó la Iglesia del Sur Andino, que era el espacio en el que se podía activar muchas cosas. Y llegó a Europa el último obispo que trabajó conmigo, además de una manera triste. Juan Godayó lo echaron prácticamente de su puesto. Ya Cipriani, con mucho poder, influyó mucho en ello, y llegaba a España, a su tierra, a Cataluña, a Barcelona, con su familia, con una pensión no contributiva del gobierno español, que era con menos para que sobreviva. Pero como estaba en una zona muy bien puesta económicamente, como es Cataluña, muchos peruanos se acercaban a él y él les daba atención. Y luego habían
empresarios españoles, había la Generalitat, que ofrecían apoyo a través de una asociación que él tenía, ¿no? Y eso llegaba hasta Ayaviri, porque el foco era el apoyo, la ayuda a la asociación de amigos de la prelatura de Ayaviri. Entonces llegaba allí y eso servía y sirve aún para mantener espacios que están muy activos desde esa época, ¿no? O sea, hay un hogar de huérfanos que tienen que buscar fondos, hay espacios donde se forma también a líderes, pero evidentemente eso ya no es con el impacto que tenía antes, ¿no? La articulación. Y claro, eso ya cuando uno ve el escenario dice, ¿ya qué regresamos? Los que estuvieron en esa época, se fueron, volvieron a Europa y formaron una asociación, los machulas. Entonces los antiguos veían ya de lejos también el proceso y se hacían mayores y fallecían, y Víctor Ramos en Sicuani también falleció, Domingo falleció, Diego ahora está muy mal porque ya se tuvo que regresar esos años a su país. Entonces las monjas valientes también se vinieron ya a Lima. Entonces todo el proceso se diluyó. Sí. Entonces dices, ¿a qué regreso? Y mis colegas, aliados, tampoco ya estaban en Puno. Pablo, muchos amigos se vinieron aquí a Lima porque era un espacio en el que podían contribuir para ser viceministro de Interculturalidad, para trabajar. Pero dime una cosa, Edgardo, porque, bueno, obviamente saliste de Lima casi a finales entonces de 2003, cerrando la Comisión de la Verdad. Exacto. Ese tiempo que estuviste fuera, que pudiste mirar, digamos, los procesos, ¿no? El trabajo de la comisión, ¿qué cosas criticarías? ¿Qué cosas pudo haber hecho distinto la Comisión de la Verdad? Porque además estamos hablando que en ese tiempo que estuviste fuera se da un suceso que pone a Puno, digamos, nuevamente en discusión, que lo recordarás que es el 2004, lo que sucede en la meseta del Collao, ¿no? Entonces, y hace nuevamente que esas decisiones, pero son sucesos que hacen que esas decisiones se hagan muy visibles, ¿no? Nuevamente la capital señalando, ¿no? Como ha sucedido últimamente también, ¿no? Con las protestas, ¿no? Entonces, cuando estuve hablando de este racismo que está anclado en nuestra sociedad, ¿no? Y que además no solamente es un tema de raza, sino al mismo tiempo es un tema geográfico, ¿no? Entonces, mire nuevamente a Puno con esa mirada, digamos, de la capital, ¿no? Y de ese otro, ¿no? Del que quieren separarse, ¿no? ¿No? Porque se comenta, ¿no? Parte de todo de esta discusión. Entonces, todo eso pasa después, ¿no? O sea, cómo mirar los sucesos de la meseta del Collao en el 2004, después de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, ¿y qué te hace? ¿Qué reflexiones se suscitan en ti? Sí, yo creo que Puno también si bien es cierto, es una entidad política administrativa en la que coexistimos quechuas, aymaras, también personas que han migrado de otras regiones. Esa mirada a veces esconde también los propios rasgos, ¿no? de la organización, las organizaciones quechuas en sí, que son con las que yo creo que más me he aproximado, y además ha sido la mirada fuerte que le hemos dado desde la comisión. ¿Qué hicieron los quechuas? ¿Cómo se organizaron? Lo bien que estructuraron la federación. Y a partir de esa respuesta articulada hicieron frente juntamente con aliados democráticos a la violencia. Y siempre se ha visto al mundo aymara no necesariamente desestructurado, pero más presto a lo comercial, porque tampoco pueden tener mucha extensión alrededor del lago con las pequeñas parcelas que tienen. Y la organización, aunque daba el reflejo de un buen potencial político en esa época con Paulina, con muchos dirigentes aymaras, creo que no hemos sabido involucrarnos, a pesar de los estudios también de la propia Iglesia, con ese sentir aymara que muchas veces no necesariamente está o comparte, ¿no? Esa mirada del Perú, pero también con la fuerza de su sentir de nacionalidad o de nación, ¿no? Creo que eso en Puno lo hemos descuidado y la comisión y desde la comisión no hemos entendido muy bien
la fuerte dinámica e identidad aymara. Yo eso lo he sentido más desde fuera cuando en los eventos de Naciones Unidas, el foro indígena, pues había una representación aymara mucho más significativa y visible, y además con un discurso fuerte afuera y desconocido hacia adentro, ¿no? Y claro, uno puede decir, esto es poco real lo que dicen, pero creo que en las dinámicas que luego voy viendo, perdimos la comprensión clara de que, por ejemplo, el dato que nos daban, no solamente los actores de los grupos subversivos de dónde estaba su principal base, sino lo que confirmábamos a partir de los testimonios, Inchupalla fue la base más importante de Sendero en Puno y es Huancané, zona aymara, ¿no? Entonces, siempre hemos visto que eso impactó más en zona quechua. No, en la zona aymara hubo unas resistencias de las comunidades, allí donde se intentó imponer con más fuerza la presencia de la violencia, y es algo que no hemos entendido quizás en sus propias dinámicas, sino que lo hemos dejado ver como parte del proceso de toda la región. Esa variante a mí luego me sorprendió mucho cuando son las comunidades, en el caso de la muerte de un tipo que era una buena persona, un intelectual, un profesor universitario, como el alcalde de Ilave, que se ve atrapado por esa fuerza de la comunidad. Y claro, pero también con muchas cuestiones de interés que están poco vinculados a lo social, ¿no? Con unas guerras de intereses que creo que además lo refleja muy bien Ramón en su estudio. Y eso luego, hoy en día, cuando nos toca verificar qué pasa en Ilave, ¿no? En el contexto de las protestas, esas fuerzas de la comunidad también son muy importantes, sin olvidar que o sea, históricamente también allí el escenario de frontera ha sido también un escenario para por ejemplo, el tránsito del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y ahí se juegan muchos intereses, pero la lógica comunitaria vinculada a esos intereses y luego sus rasgos identitarios es algo que nunca creo que hemos podido manejar desde una visión realista en Puno. Y la complejidad aymara es algo que tendría que hacernos pensar con más calma, incluso ya ahora desde el Estado, y por eso somos muy cuidadosos en las intervenciones, cómo vincularlos al ideal de país, ¿no? A un ideal, no sé si llamarle de plurinacionalidad, porque a eso aspiran ellos, pero con un fuerte componente identitario que le dé sentido también a sus respuestas ante fenómenos que se viven en otras partes del país, pero que tienen una expresión propia en ellos. Creo que el escenario quechua es un escenario debilitado al mismo tiempo por la fragmentación, ¿no? Está ganado por la fragmentación, las comunidades han entrado también en la lógica de los intereses, los gremios no se renuevan he vuelto a encontrar a los mismos dirigentes después de haber vuelto de Europa y no han cambiado, ¿no? Julián sigue siendo el dirigente desde que era joven hasta hoy y eso también ha debilitado mucho la estructura. Lo que yo siento de lo que hemos percibido y de lo que hemos podido entender en la época del cierre del informe y la historia regional, a lo que yo he visto, sobre todo este año, con la visita de la Comisión Interamericana en Juliaca, con la visita del relator Boulé, que es el relator de protesta, derecho a la libre reunión y manifestación de Naciones Unidas. Es que antes uno se sentaba en la mesa con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejército, las comunidades, las víctimas, y había posibilidades de articular un discurso común, ¿no? Uno podía agarrar y decir, y lo que usted me está diciendo, ¿me lo podría corroborar el señor gobernador o el prefecto? Decían, sí. O yo le podría aclarar este punto y
y podíamos entrar en un escenario en el que buscamos concordancias. Eso está roto en Puno. Eso está roto en Puno porque si habla el jefe de la policía, el fiscal lo está contradiciendo y el gobernador regional no viene a las reuniones, no manda un representante. Pero el Poder Judicial se va a quedar mirando y sin embargo se genera un debate cuando hay víctimas. Entonces se ha fragmentado el discurso, cada quien está en una lógica de sálvese quien pueda. ¿Por qué en Cusco? O sea, yo sigo mirando el escenario regional. ¿Por qué en Cusco? Y fui con la Comisión Interamericana. Se dan 2 víctimas. Y a la primera visita de la Comisión no había víctimas. O sea, es luego, Rosalino es es un muerto luego de la cantidad de perdigones que recibe, y luego hay una víctima en una protesta posterior, ya en febrero me pareció, marzo. Pero en diciembre, cuando comienzan las protestas en Cusco, no hay víctimas. Yo decía, y les contaba a la comisión cuál había sido la experiencia en Cusco con una mesa de desarrollo regional de Cusco, donde estaban toditas las organizaciones, amigas o enemigas, o sea, los del turismo, pero también las indígenas, también las de los frentes, un gobernador político, Benavente, corrupto o no, y esa es otra cosa, la Policía Nacional y todos los actores del Ejecutivo en un espacio en el que salían los temas. Entonces uno identificaba, él habla de esto, él habla de esto. Y claro, cuando ocurrieron las protestas y empezaron los saqueos a la joyería, que no era una joyería, es decir, a distintos centros comerciales, a las 2 horas estaban identificados porque las cámaras ya los tenían detectados a los que actuaban de manera violenta y entraban violentamente a saquear, por ejemplo. Entonces aparecían en los noticieros a esos elementos que los habían capturado. Y los dirigentes con quienes hemos interactuado, claro, decían, sí, ha habido represión, han utilizado la fuerza, pero ninguno estaba detenido y ninguno había entrado en un escenario tan crítico como para ponerse también en un riesgo de su vida y de su integridad, ¿no? No había muertos. Y eso, cuando les comentamos a los representantes de la CIDH, consideraban que el actuar de la policía había sido tan pulcro, o sea, el cuidado que habían tenido en esas primeras intervenciones había sido realmente el que manda el manual. No entró el ejército estaba en la zona, pero el ejército estaba de contención, simplemente eran disuasivos. Y nunca habló el representante del ejército, solo habló el jefe de la policía. Eso es institucionalidad, o sea, conoces a los actores. El gobernador regional en ningún momento ha hecho como hizo el gobernador de Ayacucho, de no saber quién podía estar del otro lado de la protesta, porque esos del frente podrían ser elementos de un grupo subversivo, es decir, desconozco al actor, ¿no? Habían utilizado más bien una estrategia de, sí, yo trato con él y te disuado a que no hagas esto. Entonces, el escenario de Cusco no es el escenario de Puno. En Apurímac no hemos entrado a fondo, pero en el contexto más crítico, que es de conflictividad, que es Las Bambas, son desde 2019 hasta ahora años de mesas de diálogo y conocemos a todos los actores. Y si tenemos que ir cada semana a interactuar con ellos y decir, ya pues minera, conversa con el dirigente. Hay escenarios como para encontrar vías. Desde 2017 en adelante no tenemos víctimas mortales en Las Bambas, que era un polvorín desde 2015. Entonces, el diálogo es una estrategia buena, pero eso lo hemos abandonado en Puno. O sea, creo que hay que reconectar. Hay que reconectar. Y bueno, y tenemos las recomendaciones de nuestra Comisión de la Verdad, que también creo que están allí para construir institucionalidad. Exacto. Y para salir de donde estamos actualmente, ¿no? Edgardo, gracias, muchísimas gracias. De verdad ha sido fantástico tenerte acá. Quizá algunos de los temas que has abordado sirvan más adelante para volver a invitarte y a hablar del país, de lo fragmentados que estamos también, ¿no? Y bueno, eso es, esta es La Oruga, es tu casa. Así que muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Rosa, a ti, al IEP, a La Oruga, como siempre, yo encantado de aceptar las invitaciones cuando vengan.
Esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hoy día estuve acompañada de Edgardo Rodríguez y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Spotify y YouTube. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.